Iniciamos. Pues muy buenas tardes a todos, o más bien muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a esta sesión de Visión Jurídica TV del Centro de Estudios Manuel Altamirano. Y pues el día de hoy tenemos en esta mesa redonda al licenciado Infante. Y pues es un gusto el tener al licenciado Manuel Alejandro Infante Cruz, que es egresado de la Universidad Latina con especialidad en Derecho Penal. Ha trabajado en la coordinación de programa especial de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues ha tomado toda una diversidad de cursos y especializaciones que versan exactamente en este tema. Pues doy uso de la voz al licenciado Carlos para que se presente, por favor. Hola, muy buenas noches. Como ya ha quedado registrado, mi nombre es Carlos Bosca García, soy licenciado en Derecho y bueno, ejerzo la materia jurídica en los tribunales, soy abogado litigante y bueno, vamos a tocar el tema del feminicidio. Y pues un servidor, Benjamín Flores, también licenciado en Derecho, y pues todo un gusto, un privilegio el compartir este espacio, estos momentos para poder dialogar de un tema que es importante y que ha impactado a la sociedad desde que hay historia, y que es el feminicidio. Considero que el feminicidio es una cuestión que ha atacado a la sociedad durante mucho tiempo y que sí ha sido justificado a lo largo de la historia. Ya veamos que desde antiguo, y vayámonos a los códigos más lejanos que conocemos, por ejemplo, el código de Urimijina, la serie Naitsu, el código de Hammurabi, pues vamos a observar que justifican la violencia en contra de la mujer y está legislado en donde se menciona de que si una mujer le falta el respeto al marido, que se le golpee, que si no le es fiel al marido, que se le meta en un saco con un gato y la metan al río y cosas de ese estilo que han sido el antecedente de la violencia en contra del género femenino, lo cual en muchas ocasiones se ve justificado a la luz de la propia norma y a la luz de la propia religión. Hay muchas cuestiones agresivas en contra de la propia mujer y que los vemos normal, o las propias sociedades ven normal esas agresiones. Vamos a ver también una situación como en el caso de Turquía, que podemos encontrar una fotografía de 1972, una mujer partiendo un pastel con minifalda y cabello suelto, y actualmente estamos en el 2021 y ese mismo país obliga a las mujeres a utilizar chador, furka. O sea, ¿qué está pasando con la sociedad que está convirtiendo en una cuestión medievaloide? Y que algunas sociedades eh, han tenido involuciones y otras han evolucionado. Inclusive Europa ha tenido situaciones muy fuertes con respecto a un proceso en contra de los propios musulmanes, principalmente porque no aceptan que las mujeres utilicen algún objeto para cubrirse la cabeza. Y exactamente Europa corre ese riesgo de volverse en muy pocos años musulmana. Pero dejemos hablar al experto en estos temas, que es el licenciado Infante. Licenciado Infante, ¿cuáles vendrían siendo los antecedentes desde el punto de vista jurídico en donde el feminicidio se encuadra como un tipo penal?
Bueno, buenas noches a todos. Tomándolo en cuenta desde el contexto nacional, lo vamos a ver de que hay un problema principal que se dio en nuestro país, que dio a nombrarse a nivel internacional, que es el tema de las muertos de Juárez. Fue tan sonado que se hacían programas de televisión, investigaciones, según investigaciones, y se creía en un inicio que esto se trataba de un tema de crimen organizado. Pero a mediados del siglo, de este siglo, a inicios de este siglo y finales del pasado, bueno, la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos hacen un estudio en el cual se empiezan a investigar las muertes de mujeres, tanto dolosas como culposas, en México. Y se dan cuenta que de esto en un periodo de 1998 a 2004 y se dan cuenta que este tema de Juárez, por el cual inició, había tasas más altas de violencia contra la mujer en otros estados. O sea, y se reveló, o sea, que las muertes tenían relación no tanto a delincuencia organizada o a bandas criminales, sino a una, ¿cómo podríamos decirlo? Mm, una perspectiva de género, que era proporcional, que la violencia básicamente era ejecutada por sus parejas, este, esposos, abuelos, simplemente por el hecho de ser mujer. Pero aquí también podemos verlo en otro contexto en el cual ya entran varios factores, como son la desigualdad, la educación, y esto llevó a un estudio más profundo del tema, lo que con posterioridad llevó a la creación en el artículo 148 bis, de acuñar aquí en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, eh, el término de feminicidio. Adelante, licenciado. Licenciado Carlos, ¿cuál es su percepción desde el punto de vista social jurídico de cómo es que estamos llevando a cabo como país este tipo de normatividad? ¿Cómo es que se está legislando realmente? ¿Está siendo efectiva esa legislación o realmente son buenas intenciones nada más? Bueno, pues prácticamente aquí lo que se pretende con la legislación es determinar los tipos de conducta antijurídica que prevalecen en nuestra sociedad. Lógicamente que nuestros legisladores, y a pesar de que han tenido contacto con víctimas directas de crímenes de feminicidio, pero que estas personas han podido superar aquellas cuestiones delictivas, pues se quedan a veces en letra muerta. Si bien es cierto, hay un catálogo normativo de esas buenas intenciones, lo cierto es que hace falta más darle un contexto a la sociedad para que también el hombre que se sienta que tenga un criterio machista, lógicamente también trate de cambiar esos pensamientos y los trate de ajustar a que tanto el hombre como la mujer son iguales, no nada más ante la ley, sino que lógicamente pues todos debemos de ser tratados con dignidad. Muchas de las cuestiones que ocurren en la vida práctica es que, de cierto modo, sí hay protección hacia la mujer, pero hace falta más que haga la autoridad. Y me refiero más al ámbito penal. Por ejemplo, hay casos en particular cuando la familia está involucrada en aquellos delitos que tengan que ver con violencia familiar y que en este caso la conducta recaiga hacia la mujer de la casa. Lógicamente que el mecanismo de protección hacia las mujeres, tratándose en el ámbito penal, puede ser eficaz y a la vez no puede ser eficaz, porque si bien es cierto, el delito de violencia familiar como tal no es un delito grave y el alcance o el instrumento jurídico que tiene el Ministerio Público es simple y llanamente de emitir apercibimientos. ¿Qué son apercibimientos? Es una amenaza que se le dirige al probable infractor
a que se abstenga de seguir ejerciendo violencia hacia la persona, en este caso hacia la mujer. Muchas de las personas que han denunciado este delito pues se sienten, o al menos en la experiencia que yo he tenido, se sienten un tanto desprotegidas, porque esas medidas o esos apercibimientos pues lógicamente quedan en un documento, se es notificado al infractor en este caso, pero pareciera que la autoridad, para que pueda decretar medidas de seguridad en contra de ese probable responsable, pues sí, ese probable responsable, tengan que pasar otras situaciones como por ejemplo ya agresiones que pongan en peligro la vida misma de la persona. Entonces, como sociedad, pues lógicamente la exigencia persiste en que hace falta que la autoridad actúe con mejores instrumentos legales y que pues se diferencie un delito de otro. Desde que hay un acto de violencia, lógicamente debe ser considerado ya como un acto de urgencia donde la autoridad, en este caso judicial o administrativa, llámese el Ministerio Público o jueces en lo general, pues deben de actuar para no llegar a esos actos que pongan en peligro la vida de la persona. Entonces, en términos generales y a modo de conclusión, puedo indicar que se puede determinar como un catálogo de buenas intenciones que la sociedad solamente percibe como eso. Muy, muy interesante lo que menciona este licenciado. Yo creo que, bueno, hay una pregunta que viene. ¿Cuál es la diferencia entre feminicidio y homicidio? Bueno, aquí es que se da en cuestiones de género. Aquí específicamente, para que exista el delito de feminicidio, tiene que haber el supuesto de que haya sido contra una mujer en circunstancias donde, pues sí, que simplemente por el hecho de ser mujer la priven de la vida. También de que haya alguna relación, bueno, esto todo viene en el Código Penal Federal, en el 325, viene y en el 148 bis del Código Penal de la Ciudad de México, y nos dicen que la víctima presenta signos de violencia sexual o de cualquier tipo, que haya sufrido violencia. Y en el homicidio es al que prive de la vida a alguien. No tiene que ser es tan específico. Para el feminicidio, sí. Que yo he visto en algunos videos y realmente anteriormente, alrededor como del 2010, era muy abierto el poder ver videos muy, muy agresivos de estos tipos de videos denominados gore, en donde me tocó observar eh, cómo ejecutan a un grupo de mujeres. Eran alrededor como de unas 4 o 5. Primero les dan un tiro en la cabeza y después con un machete les empiezan a descuartizar. En ese caso yo consideraría que sería una cuestión de feminicidio, pero sería diferente el concepto de que si una mujer va, por ejemplo, a comprar una despensa y por azares del destino la asaltan, eso sería homicidio, ¿correcto? Sí, exacto, porque aquí, bueno, la asaltan y la matan, y aquí no la mataron por ser mujer. No hubo como, ¿cómo le podríamos decir, licenciado Carlos, en este caso? No hubo una razón de género para cometer esa acción. Bueno, propiamente el delito de feminicidio y los tipos penales que engloba tanto el Código Penal Federal como el propio Código Penal de la Ciudad de México, determina 5 supuestos en los que se puede estar cometiendo el delito de feminicidio. Aquí la cuestión es que el feminicidio propiamente radica en la privación de la vida de una mujer. ¿Y cuáles son los supuestos que se van a contemplar? Como bien comentaba el licenciado Infante. Uno de ellos es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
Un segundo supuesto sería en que la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes y las mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. En el caso que exponía el licenciado Benjamín, primero cometieron la privación ilegal de la vida y luego comenzaron a destazar el cuerpo. En ese supuesto entraría los homicidas, entrarán en la fracción segunda de dicho artículo 142 bis. Me permito leerlo porque sí son fracciones importantes y son indispensables conocerla para hacer la diferenciación entre un homicidio doloso en general y un feminicidio propiamente. Como bien comentaba nuevamente el licenciado Infante, pues se comete en contra de una mujer. No necesariamente tiene que ser una mujer mayor de edad o una menor de edad. Toda persona que sea mujer entra en este supuesto legal. El tercero de los supuestos señala que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, como en un momento lo señalaba. Violencia familiar pudiera entrar en esta fracción tercera, donde comienzan a haber esos agravios, esas amenazas previas a la conducta que puede ya detonar en lesiones, y en este caso que pudieran ser ya lesiones que pongan en riesgo la vida de la persona. Precisamente esa es la parte que hace falta más legislar, y que violencia familiar no quede como un delito, que no sea un delito grave. No vamos a esperar hasta que la persona ya sea privada de la vida para entonces sí calificarlo como un feminicidio. Cuarto supuesto, el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Y quinto, la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Obviamente, pues son supuestos que sí van encaminados con la realidad social que hoy en día, pues, pregona, y uno de ellos es el caso de Ciudad Juárez. Bueno, aquí me permito hacer otra diferencia entre homicidio y feminicidio, y es la temporalidad del delito, ya que el homicidio se da de manera instantánea y este feminicidio puede ser así. Un supuesto fácil es el de la violencia psicológica, que se da, pues se puede dar dentro de la violencia familiar, y queda demostrado de que a través del tiempo ocurrió ese tipo de violencia. No ocurrió de manera inmediata, pero ahí también entra en este supuesto de feminicidio. Muy bien, estoy viendo ahorita en tiempo real, está con nosotros, viéndonos, Alexis Barrientes Gamborino. Un saludo, abogado. También está una amiga mía, la licenciada Porras, compañera de la maestría. Pues a todos muy bienvenidos. Pues sí, dentro de la perspectiva de lo que usted trabaja día a día, licenciado Infante, ¿cómo vive, cómo percibe la realidad que está teniendo México con respecto al feminicidio? ¿Realmente estamos tomando acciones contundentes que generen una disminución de ese tipo de delito, o hasta lo que se va a la alza este tipo de agresiones en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres? Exactamente. Porque inclusive hay otro sector muy interesante y que yo creo que lo vamos a comprometer a invitarlo a que nos acompañe para atender un tema que sería el feminicidio, pero infantil. Porque también la población infantil de niñas también ha sido pues víctima de agresión de diversas formas. Exactamente. Pero lo escuchamos. Bueno, es que todo esto se desprende desde el contexto de violencia que se tiene en México. Y bueno, como lo sabemos, la violencia, bueno, desde el lugar donde yo trabajo, puedo darme cuenta de muchísimas cosas. Como simplemente existe los factores de familia,
de tu centro de trabajo, de la sociedad en sí. No, bueno, aquí podemos ver de que en nuestro país es un país machista como tal. Esa es la problemática que tenemos en el país. Y a lo largo de este año de pandemia que hemos tenido, estos crímenes de feminicidio han ido a la alza. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad tenemos muy grabado en el que pues es una sociedad patriarcal, donde el hombre es el que manda y la mujer tiene que estar abnegada a su casa. Así lo podríamos ver como lo ven cualquier mexicano promedio. Y esto viene desde, pues sí, desde la casa. Bueno, ahora que ha aumentado, según los datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, podemos ver que en el último año han aumentado este tipo de crímenes, ya que, pues sí, al estar también en este periodo de pandemia, la convivencia entre las familias se ha vuelto, pues sí, bastante complicada por el tema que estaba tocando ahorita, que es el machismo. Y bueno, no solo es el machismo, en este caso también en la sociedad mexicana no se ha profundizado tanto en medidas de cómo erradicar la violencia en la familia, cómo erradicar la violencia contra las mujeres. No tenemos una cultura de la prevención en este sentido. También no solo le voy a culpar a la familia y a nuestro círculo cercano, sino no, también las instituciones son las que tienen, bueno, deberían estar encargadas de tomar acciones para prevenir este tipo de situaciones. Cuestión que no se ha hecho del todo, mm, pues sí habría que cambiar este sentido. Bueno, no sé qué opina aquí el licenciado Carlos. Sí, pues lógicamente, o sea, como se comentaba desde un principio, a veces las leyes se quedan como un catálogo de buenas intenciones, pero muchos de los operadores jurídicos les falta tener ese tacto directo con las personas víctimas del delito. En este caso de la víctima indirecta, quien resiente la conducta delictiva de feminicidio, porque lógicamente eh, muchas de las veces cuando se aprende al imputado, en este caso del delito de feminicidio, muchas de las ocasiones el Ministerio Público pues dilata en integrar su carpeta de investigación para en su momento poder hacer exigible la reparación del daño. Lamentablemente pues aquí en nuestro país muchas ocasiones son fuente de noticia en los medios de comunicación sobre un caso en particular, pero no se documenta o no se publica cuántas sentencias efectivamente se han emitido por parte del Poder Judicial local o federal sobre actos feminicidas. ¿Qué ha pasado con esas personas que están traídas de la acción de la justicia y que no han sido localizadas? O sea, lamentablemente hoy en día las leyes pues están hechas, pero no solamente se trata de legislar y ya, sino hacer un balance de si efectivamente, por ejemplo, vuelvo a tocar el tema de la violencia familiar, cuántos casos de violencia familiar se generan día a día, es decir, cuántas querellas resultan en las fiscalías correspondientes de la víctima que está resintiendo esa conducta y cuántos delitos se han consumado de feminicidio. Obviamente aquí pues se trata de una labor que debe de implementarse también en el sistema educativo. O sea, los menores de edad muchas de las ocasiones llevan empapada esa, vamos a decir, esa educación de casa que prevalece en aquellas generaciones donde el papá manda, donde el papá impone y de manera peyorativa se refiere a las mujeres. Muchos de los menores pues escuchan esa parte y lógicamente pues lo repiten y hacen actos que no son idóneos a su edad en contra de sus compañeros de clase, por ejemplo. Van creciendo con esa ideología y obviamente como todo chip, si mis padres me lo inculcaron, quiere decir que está muy bien. A veces se convierte en una lucha de poder
del hombre contra la mujer, y no debe de ser así. La mujer y el hombre ante la ley somos iguales, pero fuera de la ley pues debe de haber un respeto también entre seres humanos. Precisamente la dignidad de los derechos humanos es: mi derecho termina cuando comienza tú, sea persona del mismo género o sea persona distinta. Exactamente. Estábamos comentando, antes de iniciar la transmisión, del caso que habíamos hablado, que fue en la Avenida Insurgentes hace, ya casi 10 años. Y que había comentado que no había habido seguimiento. Yo no sabía que el caso era una situación, bueno, vamos a contextualizar. Hace como 10 años, iba pasando por Avenida Insurgentes y pues Insurgentes Norte, Puente de Alvarado, a la altura del Metrobús, Revolución, y pues me encuentro con que hay un ataúd y detenido el tráfico. Yo no sabía por qué, había una mujer ahí dentro, por supuesto, estaba fallecida, y las amigas estaban anunciando de que había una injusticia, de que no se había hecho las investigaciones y las indagaciones adecuadas, y pues exactamente estaban unas cuadras de campus de una de las universidades del Valle de México, y pues yo iba a dar clase, o sea, me fui corriendo, dije, pues no, no puedo quedarme a ver más, ¿no? Pero yo no sabía que sí había sido una nota periodística, y nos lo aclaró mucho el licenciado Carlos. Sí, efectivamente, se trató de un grupo de sexoservidoras, lógicamente. Puente de Alvarado, cerca de la alcaldía Cuauhtémoc, pues es uno de los corredores de prostitución que prevalece en la Ciudad de México. Y lamentablemente este sector, este grupo de personas que se dedican al sexo servicio, son personas que pues son vulnerables a recibir ataques tanto de personas como de autoridad. Lamentablemente hoy en día en nuestro país no está en la postura como pudiera ser Alemania, donde el trabajo sexual ya es regulado y lógicamente se generan derechos y obligaciones para quienes se dedican a ese oficio, y una imposición también de obligaciones para la autoridad. Concretamente, en el caso que señala el licenciado Benjamín, se trató de una sexo servidora que fue agredida por un supuesto cliente que en la entrada del hotel parece ser que esta persona pues iba en un estado inconveniente, llevaba un arma, cometió el homicidio, pero aparte de eso pues hubo lesiones en su cuerpo, como violencia sexual, como lo platicábamos hace un momento con el tipo penal del artículo 148 bis del Código Penal. ¿Qué ha pasado? Pues desde esa fecha, que fue aproximadamente 4 de octubre del 2016, pues la autoridad ministerial pareciera que no le da importancia porque se trata de un sector que socialmente es mal visto. Y pareciera que por esa razón la autoridad ministerial no puede actuar. Lógicamente, pues los parientes de esta persona, y no nada más de esta persona en particular, muchas de esas personas que se dedican al trabajo sexual, tu familia no sabe que se dedica a dicha actividad. Y lógicamente, pues hay personas que vienen de otras ciudades, del interior de la República, a trabajar aquí en los corredores de prostitución que sabe que existen en la Ciudad de México. Y lamentablemente las autoridades, tanto jurisdiccionales como ministeriales, al ver que no hay algún tipo de intervención de los familiares, y si la hay, pues recriminan en el sentido de que pues es que se dedicaba a algo que no tenía que dedicarse. Y si le pasó lo que le pasó es por haber andado en la calle muy noche. Entonces, no hay un trato sensible hacia esas víctimas indirectas que están pasando por una etapa o pasan por un proceso de ese tipo, y la autoridad pues pareciera que entre menos trabajo les dé, mejor. Digo, no todas las autoridades son así, hay sus excepciones, pero lamentablemente son los más que los menos.
Sí, y curiosamente se me está viniendo otro caso muy cercano, y yo creo que la licenciada Porras, que la tenemos todavía aquí conectada con nosotros, lo debe de recordar. Una compañera nuestra. También consideramos que, bueno, bajo mi perspectiva fue feminicidio. Eh, Supuestamente la iban a asaltar en su casa. Primeramente supimos que era eso, pero bajo el esquema como muere, pues fue una situación muy agresiva, la descuartizaron. Entonces, pues, por supuesto que hay a todas luces vista una cuestión ahí de situación de feminicidio. Pero yo le preguntaría al licenciado Infante, ¿qué acciones están tomando las autoridades, principalmente en el área donde usted está colaborando? ¿Qué es lo que usted percibe? ¿Qué es lo que usted considera que vaya a ser bondadoso en cuanto a las acciones que vaya a realizar las propias autoridades, y donde usted forma parte de este grupo selecto de personas que tienen la facultad de poder hacer algo? Porque pues del lado del licenciado Carlos y del mío propio, pues nosotros aplicamos, pero ustedes pueden hacer muchas cosas. ¿Qué están haciendo? Digo, Bueno, lastimosamente, constitucionalmente estamos limitados, ya que, pues sí, la investigación de los delitos únicamente corresponde a las fiscalías y a las procuradurías de los estados. claro, Nosotros, pues sí, si pudiéramos hacer más, lo haríamos y estamos en ese tenor, pero realmente si las víctimas indirectas de feminicidio no acuden con nosotros, nosotros no podemos hacer como, no podemos hacer más, pero bueno, si llegara este caso, por así decirlo, nosotros tenemos que dar directamente, pues sí, las omisiones que ha habido durante este proceso, si por decirlo así, si para los familiares es un feminicidio, pero para la gente del Ministerio Público solo lo cataloga como un homicidio culposo, también, o sea, tenemos que meternos al fondo de todo eso y ver las omisiones, por qué se está diciendo, por qué los familiares nos están diciendo que es un feminicidio y no un homicidio doloso, culposo, perdón. También, o sea, si existe complicidad de las autoridades, pues ahí también corresponde a nosotros, si son autoridades federales, también nosotros correspondería sacar la recomendación correspondiente a esto. Si es un tema de ejemplo, Fiscalía de la Ciudad de México, nosotros también coadyuvar con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y no se les deja solos a las víctimas en este caso. Se trabaja entre comisiones estatales y la nacional de una manera demasiado estrecha, en el cual pues nosotros lo ponemos así, o sea, nosotros caminamos de la mano con las víctimas, y todo el apoyo que ellos necesiten lo tienen de nosotros, o sea, desde una asesoría jurídica hasta un acompañamiento con algún tipo de autoridad, una revisión de carpeta de investigación. Nuestra labor es, de hecho, como lo dice nuestro nombre, es más humana. Nosotros nos encargamos de ver todo aquello que, pues sí, que a veces las autoridades no se dan cuenta y les dan una revictimización a las mismas. Así, por ejemplo, en un caso como el de las trabajadoras sexuales, les dicen, no, pues es que tú tienes la culpa por ser sexo servidor y cosas así. Y nosotros nos encargamos de que poco a poco, y si no de tajo, que se acaben esas revictimizaciones también, que también concientizar a las personas de ser más humanas en ese tenor, porque pues a fin de cuentas todos somos seres humanos, sin importar el género, si eres hombre o mujer. Veía una pregunta que decía que si tú naces hombre pero te sientes mujer, que se tipificaría como feminicidio, ¿no? Lastimosamente, como también lo decía el licenciado Carlos, se quedan en acciones pues sí, de buena fe, pero no se le ha legislado como tal, porque pues puedes tener tu acta de nacimiento que diga que eres mujer, aunque biológicamente hayas nacido hombre. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué supuesto se da? Quedan en un limbo en el cual, pues sí, a muchas personas por eso nada más las califican como de homicidio. en caso de que alguien quiera asesoría, apoyo, ¿cuáles serían los pasos?
Antes de que usted dé la respuesta, vamos a agradecer también que nos está visitando Erwin, Giovanni González, que también están, y Misael Rosas, que también nos están viendo. Sí, ya para hacer este cierre. Ok, primeramente, pues sí, interponer la denuncia respectiva se tiene que hacer ante la autoridad competente. Muchas veces lo sabemos, nuestro sistema de justicia, la verdad, no es tan bueno por lo mismo. O sea, a veces los servidores públicos hacen todo de machote y no está bien que sea así. Y a veces también tienen algunas omisiones con las víctimas. Bueno, pero cuando una víctima ya acude con nosotros, no, bueno, ya directamente con la Comisión Nacional, en este caso lo digo, nosotros le tomamos una comparecencia en la cual, pues todo es igual, todo nos va a señalar las omisiones que ha tenido la autoridad, porque siente que ha habido una violación a derechos humanos, inmediatamente, pues nosotros también lo remitimos, si es un asunto de carácter local, lo remitimos directamente a la Comisión Local de Derechos Humanos. Igualmente, si ellos solicitan el acompañamiento de algún visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se les brinda, aunque el tema no haya sido de carácter federal, se les brinda el acompañamiento. Y bueno, aquí lo puedo decir de manera personal. Las personas cuando tienen el acompañamiento de algún visitador adjunto de la Comisión Nacional se sienten más protegidas, no se sienten tan vulnerables ante las autoridades, porque a veces, bueno, me lo han comentado, sienten que un monstruo los devora. O sea, que a pesar de que tienen ese dolor de que acaban de perder a algún familiar pues no sé, acaban de ser violentados en sus derechos humanos, sienten que van con un monstruo a pedirle ayuda a ese monstruo y que ese monstruo aparte se los va a comer. Pero ya cuando van con el apoyo de algún servidor público de la Comisión Nacional o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con algún defensor de derechos humanos, se sienten más protegidos, se sienten más libres de poder decir las cosas ante este tipo de autoridades. Pero cuando siguen las omisiones de esto, igual, o sea, nosotros seguimos en los acompañamientos y les damos más seguridad, y también eso es bueno para las personas porque se dan cuenta de que no están solos en las presentaciones de sus denuncias, que sus derechos están protegidos y que en este proceso siempre va a tener un resultado. Puede terminar en alguna recomendación, en alguna conciliación, pero siempre va a haber algún resultado. No se les abandona a las víctimas. Eso en el caso del lugar donde yo laboro. Porque sí, a veces por una irregular integración o por alguna deficiencia con las autoridades que tienen, a veces muchos delitos quedan impunes. Lo sabemos y pues las personas se quejan y dicen, no, es que aquí las autoridades son cómplices lastimosamente podemos decir que algunas sí, pero muchas no. Es el problema que también se tiene en el servicio público mexicano, de que se trabaja por machote. A veces eh, eso es lo que provoca que haya mala integración en las carpetas de investigación y los delitos queden impunes. Claro, por supuesto. Sí. Pues, licenciado Carlos, ¿alguna otra cosa para cerrar esta sesión? Pues simple y llanamente que la sociedad presiona a las autoridades para que hagan su labor, sobre todo las autoridades ministeriales, pero no nada más ellas, también los jueces civiles como materia familiar tienen la obligación de velar por los derechos que estén involucrados en tratándose de violencia de género, por ejemplo. Entonces, sí presionar a las autoridades para que hagan su trabajo. ¿A través de qué? Pues a través de los recursos ordinarios o el juicio de amparo, que muchas veces pues es el juicio de excelencia para obligar a las autoridades a que hagan su trabajo. Porque una carpeta de investigación pues, no puede quedar inconclusa, tiene que terminar en algo. Se ejercita o no se ejercita la acción penal o se manda archivo. Y el juez de lo civil pues tampoco puede dejar en el limbo aquellas medidas provisionales que se soliciten, por, en este caso tratándose de una progenitora respecto de su menor hijo. Entonces,
sí exigir por los cauces legales que las autoridades hagan su trabajo, y eso le corresponde a las personas a través de los abogados o a través de, en este caso, de la CNDH, por ejemplo, las asesorías que brindan, tanto federal como local, para que no se dejen de estas malas prácticas que prevalecen en nuestras autoridades. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Ya también creo que se conectó otra persona más, que es la licenciada Tristaín, también que fue alumna mía hace algunos años, también bienvenida. Y pues no nos queda pues que el tema se antoja bastante interesante y como para continuar, yo creo que sería bueno invitar nuevamente a comprometer al licenciado Infante, invitar nuevamente en una segunda sesión para que nos pueda ir ahondando más sobre el tema. Yo creo que ahorita tocamos cuestiones muy generales y pues si usted así lo decide, compañero Infante, está invitado a una segunda sesión. Ya lo estamos comprometiendo aquí en vivo, pero en el momento que usted guste, adelante. Sí, claro. Pues agradecemos a cada uno de los ponentes, de los asistentes a esta mesa redonda, organizada por el Centro de Investigación y Capacitación Ignacio Manuel Altamirano, en este programa de Visión Jurídica de este 7 de agosto del 2021. Pues no nos queda más que agradecerles su atención y pues nos vemos en el próximo sábado. Que pasen muy buena noche. Buenas noches.